las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Gloria a Jesús. Preciosa palabra, hermanos. Solo leerla lo llena de consolación y de fortaleza a cualquiera que esté pasando un momento duro y difícil. Les dije que quiero que meditemos en esta hora bajo el tema titulado Creyendo en Jesús en tiempos difíciles. Nosotros usamos dos palabras bien comunes: fe y creer. Es bien común decir tenga fe, crea, hermano, o usamos esta palabra, ¿verdad? Que tener. Pero la usamos en dos distintas áreas. La usamos en estas áreas muy distintas. A veces cuando hablamos de la salvación, hablamos como un paso muy importante que hay que creer, ¿verdad? O cuando hablamos también de la vida cristiana, decimos una vida de fe y todo eso. Pero hoy la vamos a hablar de estos dos términos muy importantes, y es como el tema lo dice: creyendo en Jesús en tiempos difíciles. Gloria a Jesús. Jesús nos invita a tener fe en los problemas. Eso es algo que cuando usted está pasando problemas o algo, usted o yo, hermano amado, tenemos que tener fe. Creer que servimos a un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Sé que en estos momentos se vive un poco de pánico a nivel del mundo, pero cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de creer en el Señor y descansar en Él, confiados en su gracia, confiados en su misericordia, gloria a Jesús, estando conscientes que Él tiene cuidado de sus hijos, gloria al Señor. Pero hay algo que me llama la atención a mí, es lo que hacen sus hermanas, ¿verdad? Una de las cosas que ellas hacen es que invitan a Jesús a que pueda ayudarlos en sus problemas. En la vida yo quiero invitarles a todos, cuando usted está pasando problemas, cuando está pasando dificultades, lo que usted necesita hacer es invitarlo a Él, confiar en Él. No pensar que usted está solo en esta vida o que usted debe tomar las decisiones por sí solo o sola. Debe de creer que sirve a un Dios poderoso y que usted tiene, gloria al Señor, como ser humano, un Dios a quien puede recurrir, a un Dios al que usted puede clamar, al que usted puede pedirle a Él, puede clamar a Él, gloria al Señor. Y eso es una de las cosas que quiero invitarlos a que podamos pensar lo que estas hermanas hicieron en el versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas le dicen, ellas saben que Jesús amaba mucho a Lázaro. Las amaba a ellas también. Pero ahora ellas le dicen, mira, e invitan a Jesús a decirle: mira, es una manera, una oración intercesora, pidiendo por su hermano, diciendo: mi hermano está enfermo, está gravemente y necesita de tu ayuda. Gloria al Señor. Yo quiero invitarlo a que usted en la vida, querido hermano, hermana, pueda pensar de la misma manera cuando está pasando algún problema o tiene un familiar pasando un problema como hoy. Puede ser que algunos pueden estar pasando realmente ¿verdad? El dolor de estar bajo el ímpetu de este virus que le esté atormentando su salud, o puede tener algún familiar, o alguien puede estar experimentando algún ataque de pánico nomás, o situaciones. Pero qué bueno es recurrir a Jesús, sabiendo que Él es poderoso, que Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a darnos victoria si nosotros confiamos y aprendemos a descansar en Él. Gloria a Jesús. Esa es una de las cosas que podemos ver aquí. Las hermanas hacen eso. Y yo quiero que nosotros veamos algo muy importante, y es que en esto Jesús nos invita a tener fe
En Él, en los problemas. Cuando estamos en problemas, Él nos invita, gloria al Señor. Cuando usted está pasando problemas, a quien yo quiero decirle, tenga usted cuidado de no ser mezquino o mezquina, ¿verdad? Con el Señor. Servimos a un Dios generoso. Alguien dice, usted solo clama en momentos de crisis o de dolor. Yo le digo, clame en cualquier momento. Y si usted está pasando un momento de crisis, en ese momento clame. El Señor está dispuesto. Dios no se va a cansar de escucharle. Dios quiere escuchar su clamor. Dios quiere escuchar su dolor. Dios quiere escucharlo. Gloria al Señor. Tenemos algunos pasajes en la Escritura que nos dicen claramente, donde el Señor nos invita a buscarlo a Él, a confiar en Él. Vea lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y versículo 28. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una invitación. Muchas veces nuestras vidas, nuestras situaciones nos agobian, hay momentos de angustia, de dolor, de preocupación, y esto trae situaciones duras y difíciles. Pero qué bueno es saber que el Señor nos invita a que vayamos a Él y Él dar descanso a nuestro espíritu, a nuestra alma, que nos podamos sentir descansados y confiados en su gracia, en su amor y en su misericordia. Eso es algo que debemos de hacer cada día, de confiar en Él, sabiendo que servimos a un Dios que quiere escucharnos, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere darnos victoria, quiere que podamos sentir ese calor espiritual, ese amor de Él, ese amor que procede del Padre. Gloria a Jesús. Dice el Salmo 50 en el versículo 15, vea lo que esta palabra dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vea lo que está diciendo. El Señor nos está invitando a decir, invócame en el día de la angustia. Gloria al Señor. Y te voy a librar. Es distinto que alguien le diga, invócame o pídeme algo, pero no da nada, no puede hacer nada. Pero servimos a un Dios que es poderoso. A un Dios que nos está diciendo, invócame, clámame, pídeme, gloria al Señor, en el momento de la angustia. Así que yo quiero decirle a todos sus hermanos que se sienten angustiados o amistades que nos están escuchando, recurra a Él, gloria al Señor. Experimente la gracia de Dios, experimente la misericordia del Señor, experimente el amor de Dios, experimente esa bendición que Dios da, gloria al Señor, y pueda sentir ese descanso en Él, gloria al Señor, porque en Él hay descanso. Y esa es la invitación que Dios nos hace, a estar cerca de Él. Y en este momento de crisis y de dolor puede ser el momento de ustedes tener una experiencia espiritual, una experiencia gloriosa, una experiencia maravillosa de estar cerca del Señor. Podemos alabar al Señor, hermanos. Dios es poderoso, Dios es lleno de amor y de misericordia. Gloria a Jesús. El Salmo 91, que es un salmo muy precioso, muy famoso, muy usado en la iglesia, muy usado en el judaísmo, y es un salmo pues muy precioso. En el versículo 15, sí, del capítulo 91 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Hay algo muy interesante que la iglesia no debe perder de vista en todo momento y en toda circunstancia. Yo les invito a que cada día nosotros estemos bien apegados a la gran comisión, a lo que el Señor nos invita a nosotros a hacer. Que usted pueda pensar, gloria al Señor, en la palabra de Él, en la gracia de Él, en lo que Él nos invita a hacer. Gloria a Jesús. Recuerde que en la gran comisión está diciendo Él: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una de las cosas que la iglesia necesita estar segura, una cosa que la iglesia necesita estar consciente, es que el Señor está con su pueblo, que el Señor está con su iglesia. Está para ayudar, está para bendecir, está para llenarlo de fortaleza y de bendición. El Señor está con cada uno de nosotros y debemos de confiar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Gloria al Señor.
Así que yo quiero decirle a la iglesia, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y todos, es que debemos de estar conscientes que el Señor está con nosotros. Dios está en todo momento. Si usted está angustiado y está en un momento, usted debe de pensar: yo estaré, dice el Señor, yo estaré ahí con Él, yo estaré en la angustia con Él. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en esta vida el Señor ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido. Es muy interesante que usted pueda pensar algo. Y es que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de todo, Dios está allí. Una de las realidades que debemos de tener nosotros en la humanidad es que Dios ha establecido que mientras vivamos en esta vida vamos a pasar momentos de dolor, momentos de angustia y momentos de circunstancia. Es la realidad de nuestra debilidad humana, pero Él ha prometido estar con su iglesia, estar con sus hijos, estar allí. Gloria al Señor. Así que debemos de confiar en que Él es poderoso para ayudarnos, para bendecirnos. Gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, esta palabra nos debe de llenar a nosotros de ánimo y de fortaleza, estando seguros, estando conscientes que el Señor está de nuestro lado, está para socorrernos, está para bendecirnos. Gloria a Jesús. Así que, creyendo en Jesús en tiempos difíciles, es la invitación de la Biblia, es la invitación del Señor a que cuando usted está pasando momentos de dolor, cuando usted está pasando momentos de angustia, usted pueda confiar, pueda creer que Dios está allí para ayudarlo. Gloria al Señor. Y ese yo le digo, y los invita. Y yo invito a la iglesia hoy y a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando: piense en el Señor, busque al Señor, lléguese al Señor y verá que esto va a pasar y usted va a tener la victoria porque está confiando en Dios. Gloria a Jesús. Jesús se acerca para resolver nuestros problemas. Continuando nosotros en esta lectura de la palabra de Dios, podemos nosotros ver en el versículo 11 de la lectura que hemos tenido, dice: y dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Gloria a Jesús. Yo quiero que nosotros podamos ver que Jesús se acerca para resolver nuestros problemas. Dios pueda bendecir nuestras vidas. Hermanos amados, cuando nosotros podemos ver la gracia de Dios, la misericordia del Señor, que es grande, gloria al Señor. Él ha prometido bendecir nuestras vidas. Él ha prometido ayudarnos. Y podemos confiar en el Señor porque Él es poderoso. Y es aquí cuando Jesús le dice a sus discípulos: voy a ir, gloria al Señor. Lázaro estaba muy enfermo, terriblemente enfermo, al punto que su cuerpo no pudo resistir. Y Lázaro murió. Pero qué bueno es poder pensar, qué bueno es poder ver que cuando parecía que la esperanza y todo había terminado, Dios todavía tenía una esperanza para Lázaro. Dios traía una esperanza, traía una consolación para sus hermanas. Y esta consolación era más profunda, gloria al Señor, de lo que la gente se podía imaginar. Era más amplia de lo que se imaginaba, porque Dios tenía cosas grandes, cosas maravillosas que Dios iba a hacer, gloria a Jesús. Así que una de las cosas que Él dice: voy a ir para despertarle. Voy a ir, gloria al Señor. Él se acerca para mirar nuestras necesidades. Él ve, gloria al Señor, cuando estamos pasando angustias. Él mira cuando nosotros estamos pasando necesidades. Él conoce. Gloria al Señor, y Él se acerca. Él tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, en el versículo 25 al 33, dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Si usted puede ver cómo Él está diciendo, ustedes valen más. Y Dios tiene cuidado de las aves. Entonces Él está diciendo, yo voy a tener cuidado de ustedes. Dios se acerca para donde estamos nosotros para llegar y traer gloria al Señor. Él actúa, gloria al Señor. Él trae misericordia, Él trae bendición y Él suple en nuestras necesidades. Él es el que nos ayuda, Él es el que está para socorrernos, para llenarnos de su gracia y de su bendición. Así que debemos de esperar en el Señor, creer, gloria al Señor, que Él es el único que nos puede ayudar y puede llenarnos de su gracia y de su bendición. Que Dios pueda socorrer nuestras vidas, que podamos confiar que cuando estamos atribulados o en circunstancias lo desesperamos, podemos de creer, Dios es poderoso, Dios está para ayudarnos. Así que yo les digo, queridos hermanos, podemos confiar en el Señor creyendo que Él es poderoso para ayudarnos. Hay algo, hermanos, y es que debemos de confiar en el Señor. Cada día meditando en su grandeza, en su amor. Él actúa, claro, Él va a actuar en el tiempo de Él. Dios tiene su tiempo para actuar. Dios tiene el momento en que Él va a actuar. Dios tiene el momento en que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Gloria al Señor. Porque nosotros nos desesperamos. Queremos las cosas a nuestra manera. Queremos que ya esto suceda o lo uno o lo otro. Yo les ruego que tengamos paciencia. Creer en Jesús en tiempos difíciles se necesita tener paciencia, dar tiempo, dar espacio para que Él actúe. Dios tiene una manera de ver las cosas diferente a nosotros. Dios va a actuar en el tiempo que Él quiere, Él va a hacer las cosas en su manera, Dios va a actuar de acuerdo a su misericordia y a como Él quiere actuar, pero nosotros debemos de esperar en el Señor. Recuerde que la lectura que hemos leído, las hermanas de Lázaro querían que Jesús llegara inmediatamente, pero no llegó inmediatamente. Llegó en el tiempo que era correcto. Él actuó en su tiempo y en su camino. El versículo 6 y el versículo 15 de esta lectura que hemos leído dice algo muy interesante. El versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús se quedó más y estaba gravemente enfermo, pero Él se quedó más ahí. Pero vea el versículo 15, dice, y Él dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él, gloria a Jesús. Mire qué lindo. Le dice, vamos a Él, vamos a ir ahora. Ahora le dice, vamos a ir ahora, gloria al Señor. Era el tiempo, gloria al Señor. Y Él se encaminó, nadie lo iba a detener. Iba en rumbo, gloria al Señor, a hacer la obra. Ahora Dios iba a obrar. Sus hermanas estaban tristes, estaban desconsoladas por el dolor, por lo que sentían. El versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo amaban mucho. Pero ellas no querían. Pero una de las cosas es que podamos reflexionar en esta tarde, en esta hora, es que en estos momentos es que Dios hace las cosas de una manera distinta. Cosas que las hace no como nosotros queremos. Dios va a actuar en el tiempo que Él quiera hacerlo. Estamos frente a un desarrollo de una pandemia a nivel mundial, algo duro, algo difícil, pero Dios está obrando en medio de todo esto. Y Él sabe hasta cuándo va a permitir que esto llegue, pero la iglesia necesita estar confiada en el Señor, necesita estar confiada en Dios, necesita esperar en el Señor, cuidarse en el Señor, ¿verdad? Y alabarlo a Él, porque todo en el tiempo de Dios, porque las cosas no pasan o no suceden como nosotros queremos. El joven rico no esperaba en la demanda del Señor cuando él fue, ¿verdad? A verse con el Señor, no se esperaba con aquella demanda donde el Señor le dice, esto lo encontramos en Lucas 18:23, donde la palabra del Señor dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico.
porque Jesús le había dicho, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Él quizás esperaba elogios porque ya había obedecido a la ley. Él esperaba elogios porque había hecho algunas cosas. Pero no se esperaba con esta noticia, con esto que Dios le iba a dar, con esta orden y con este llamado que Dios le hace, a la cual él no está dispuesto. Gloria al Señor. Hay cosas que pasan y no suceden como nosotros queremos, suceden como Dios quiere. Gloria al Señor. Tenemos otro caso y es el de Naamán. Naamán el sirio, que estaba zambullirse en el Jordán, cuando esto lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 10 y 11 en el segundo libro de los Reyes. Ahí encontramos cuando en esta historia Naamán, él está esperando la manera, él tiene una manera preconcebir, cómo él espera que va a ser recibido como el general y como todo eso. Pero cuando él llega al lugar, él pensó que iba a salir Eliseo a recibirle y no salió. Salió su criado y le dijo, dice que te vayas a zambullir 7 veces al río Jordán. Él esperaba algo diferente, se desilusionó. Estoy diciendo que hay que creer en Jesús en tiempos difíciles. Hay que dejar, las cosas no van a salir como nosotros queremos, las cosas van a salir como Dios quiere que salgan. Aceptemos su voluntad. Él sabe lo que hace, gloria al Señor. Y debemos de confiar en Él, gloria al Señor. Y hermanos amados, y esta historia usted sabe cómo termina. Los criados terminan, gracias a Dios, convenciéndolo, mi Señor, pero lo que le ha pedido el profeta no es tan difícil. A veces algunos hay que ayudarlos, ¿verdad? Para que puedan asimilar, puedan aceptar la palabra del Señor. Hay que ayudar como los criados. Y entonces el final es que él acepta y dice sí. Bueno, no es tan difícil, es cierto. Esto implica humillarme, esto implica bajarme, esto implica llegar a esta condición. Pero el milagro sucedió, gloria al Señor, cuando se sigue las instrucciones de Dios, cuando se sigue lo que el Señor ordena, Dios va a obrar, Dios va a traer la bendición. Y el hombre después alaba a Dios, está contento, lleno de gozo por las maravillas que Dios había hecho. Dios lo sanó, pero no cumplió las expectativas de él, de las primeras que él llevaba. Él quería ser sanado, pero él se había creado todo un protocolo de cómo quería que las cosas sucedieran. Esas son barreras que muchas veces creamos. Las creamos en nuestras relaciones. Las creamos muchas veces, preconcebimos las ideas de cómo debemos ser tratados y eso crea una situación de tensión muchas veces entre los hermanos. Pero debemos de aprender primero a entender a Dios y también a poder relacionarnos entre hermanos y a saber que las ideas de andar con las ideas preconcebidas o cómo queremos ser tratados o cómo queremos ser vistos, eso no funciona de esa manera. Y tenemos que pensar que Dios tiene una manera como va a obrar, gloria al Señor. Así que yo le pido a la iglesia en medio de estas circunstancias y a los que me están escuchando, esperemos en el Señor, gloria al Señor. Creamos en Jesús en estos tiempos difíciles y sepamos que a Dios, si a los presidentes ahora mismo sienten y a los que están, a los alcaldes, a los gobernadores sienten que las situaciones o esta enfermedad está fuera de sus manos, fuera de control, tienen razón, son seres humanos, pero nuestro Señor es Dios, gloria al Señor. A Él nada se le va de su control, a Él nada se le va de su mano, Él tiene todo en control y cada uno de nosotros lo que debemos de saber es saber descansar en Él, seguir esperando en Él, estando seguro, gloria al Señor, que en su gracia, en su presencia, en esa misericordia del Señor, podemos descansar y estar seguros. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Podemos confiar en Él. Podemos disfrutar de su paz. Podemos disfrutar de su bendición. Podemos disfrutar de su presencia. En medio de todo. En medio de la pobreza. En medio de lo que sea. Podemos experimentar la fidelidad de Dios. Y Dios nos invita a esperar en Él. Nuestras expectativas muchas veces son diferentes. Aceptémoslo. Juan el Bautista se encuentra que la gente que está llegando no es la que él esperaba. Mateo 3:7 nos da un relato muy
muy importante, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 10 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si ve la expectativa de Juan, quizás él esperaba otro tipo de gente que llegara, pero comenzó a llegar una gente que él considera una generación de víbora. Y esta generación, dice Juan, necesita ser transformada, necesita ser cambiada, necesita aceptar a Jesucristo. Una de las cosas que debemos de saber nosotros es que para tener una buena relación con el Señor, nadie se la puede pasar de listo. Nadie puede decir: yo me paso por aquí y todo va a estar bien. Tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas para entrar al reino de los cielos. Así que debemos de pensar que Dios tiene sus maneras de actuar, gloria al Señor, y no va a cumplir nuestras expectativas, sino que Él va a ser y va a actuar de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su libre albedrío, de acuerdo a su libre decisión que Él puede ejercer como Dios. Pero Dios va a obrar en favor de sus hijos. Dios va a obrar en favor de los que le claman, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que claman los justos y Él le responde. Debemos de clamar a Él. Dice: está angustiado, búsquele a Él. Está pasando ahora mismo un problema de enfermedad, bien sea de lo que se está mencionando hoy, o otro tipo de enfermedad o de angustia, otro tipo de problema. Debe de creer en el Señor, debe de creer que Él es el único que lo puede ayudar. Él es el Dios todopoderoso y a Él podemos recurrir. Pidámosle a Él, que Él es grande, Él es poderoso. Gloria al Señor. Los caminos de Él son más profundos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él tiene planes preciosos, Él tiene cosas maravillosas, pero Él actúa dentro de lo que es su nivel. Es Dios. Él es nuestro Dios. Y eso tiene que recordarnos muchas veces, porque nosotros queremos encasillar a Dios. Nosotros queremos que Dios actúe como nosotros estamos pensando. Pero Dios tiene su manera de actuar. Y si Él nos explicara después que hace cosas que a veces parecen sin sentido aún para nosotros, diríamos: tienes razón. Vea lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, 8 al 9. La palabra del Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Estamos entonces frente, gloria al Señor, a la mentalidad de Dios, a los caminos de Dios, que son mucho más profundos, mucho más lejos, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que nosotros debemos de creer en Jesús. En los momentos de crisis, en los momentos de angustia, saber que Dios está obrando, Dios está haciendo algo, y Dios lo hace, gloria al Señor. Y su iglesia debe de estar creyendo en Él, confiando en Él, sabiendo que servimos a un Dios que todo lo puede, gloria al Señor. Dios tiene su hora y su tiempo para obrar, para hacer las cosas. Él viene pronto por su iglesia, y todas estas cosas que están pasando le dicen a la iglesia: iglesia, no solo vea para aquí abajo, vea hacia arriba. Gloria al Señor, que pronto será su venida. Gloria al Señor. Todo esto lo dice, gloria al Señor, que vamos dentro del mapa, vamos en el tiempo de Dios. Dios viene pronto, gloria al Señor. Él viene a traer a su iglesia, gloria al Señor. Es la necesidad de creer. Hay que creer en el Señor para ver milagros, para ver cosas grandes en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Necesitamos creer. Quiere decirle a todos nuestros hermanos que nos están escuchando:
Dígale al Señor que usted quiere crecer más en su fe, en creer más, porque eso es muy necesario. Es muy necesario, así como para el cuerpo mantenerse fuerte, saludable. Usted necesita una alimentación saludable, quizás un poco de ejercicio y beber agua a tiempo y todo eso. Y todo eso es muy necesario y se ocupa. Así, para el cuerpo, para lo espiritual, para su alma, usted necesita fe. Necesita creer y necesita todas estas cosas. Y algo de ingrediente muy necesario para que esto se aumente y para pedirlo es por la oración. Así que yo le digo, iglesia, hay que orar, hay que buscar del Señor. Es necesario buscar de la gracia del Señor, porque Dios puede obrar. Versículo 25 de Juan 11 y 26 dice la palabra del Señor aquí algo muy interesante. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice aquí a la hermana de Lázaro. ¿Lo crees? Gloria al Señor. Algo especial. Yo le digo, si alguno que me pueda estar escuchando ahora mismo, quizás si ya llegó el tiempo de que ya de su tiempo de estar aquí en la tierra, ya el Señor lo está llamando, debe de estar algo muy importante que usted debe de asegurarse y agarrarse de la mano del Señor. Es de esto de que la palabra del Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Esa es la promesa para el creyente. Si alguien siente que ya el Señor lo llamó, yo quiero decirle, crea en Cristo, porque aunque muera aquí según los hombres, delante del Señor vive, gloria al Señor, y estará esperando el día de la resurrección. Una promesa preciosa. Pero luego, para los vivos, la palabra del Señor dice algo muy precioso: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? ¿Cree esto? Le dice. Ahora yo le digo a usted, ¿cree esto? Si usted vive y se va a morir, porque es algo que está seguro para toditos los que estamos vivos, es que un día vamos a morir, a no ser que el rapto venga y seamos transformados y no podamos en ese caso experimentar la muerte, sino una transformación inmediata. Pero algo que no tenemos que tener es que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es una palabra de consolación. Así que yo le digo, hay que creer en el Señor, hay que confiar en el Señor. Nosotros siempre nos inclinamos a creer en cosas, pero no en Dios. Pero Dios quiere que creamos en Él. Él no lo falla. Las cosas de acá abajo fallan, los sistemas no fallan. Las promesas pueden fallar de la gente aquí abajo, pero las promesas de Dios son fieles. Creámoslas, gloria al Señor. El pesimismo es un comienzo del final de nuestra fe y puede finalizar. Así que nadie deje que su corazón se llene de pesimismo. Debe de confiar en el Señor y creer que es un Dios grande, un Dios poderoso. Dios tiene todo en su control, iglesia. Dios tiene todo en control, gloria al Señor. Y debemos de confiar en su amor, en su misericordia y en su grandeza. La fe natural es optimismo solamente, pero la fe sobrenatural, la fe que Dios quiere darnos y la fe que Dios quiere que nosotros, en la que crezcamos, los lleva a disfrutar de las bendiciones del Señor. Así que en esta preciosa hora, yo les digo, hermanos y amigos, creamos en Jesús en los tiempos difíciles. Creamos que Dios tiene todo en su control y que si estamos pasando momentos duros y difíciles, Dios puede ayudar y traer bendición. En esta hora yo quiero que cada uno de ustedes, ahí donde están, pueda pedir al Señor y decirle: Señor, ayúdame en este momento de crisis, en este momento de soledad, o en este momento de angustia, o en este momento de tribulación o de